Buenas tardes, bienvenidos al Aula de Cultura del Colegio Notarial de Andalucía, la sede de Sevilla. Eh, Dentro de la programación cultural que viene desarrollando este curso 2025-2026, pues tenemos hoy la suerte de contar entre nosotros con Juan José Benítez, eh, periodista, escritor, investigador, Bien fatal, ¿verdad? patronica de nacimiento y con una trayectoria que es conocida a casi todos, pero que nos lo va a presentar nuestro compañero y amigo eh, personal de él, José María Floride Carranza, al que ya cedo la palabra. Vamos a organizar el acto de la siguiente manera. José María va a hacer una introducción del autor y de la obra que se presenta hoy, Dios es azul, acaba de salir, están ahora mismo en las librerías. Haremos preguntas para que el desarrollo de la sesión sea más ágil y luego al final pues abriremos un turno para las preguntas que puedan hacer los presentes, siempre pidiéndoles para que pueda haber más intervenciones que sean preguntas cortas y evitando las cuestiones de tipo personal, historias personales que a lo mejor luego hay ocasión de hablarlas en el momento de dedicar el libro. Tenemos abajo un puesto, una mesa en la que están a disposición ejemplares por si alguno quisiera adquirirlos y en ese caso pues ya podría firmarlos el autor. Entonces, pues más o menos va a ser así el desarrollo del acto. Ya doy la palabra a José María para que haga la presentación de Juan José y su libro. Muchas gracias, Pachi. Buenas tardes a todos y a todas que habéis venido. Ojo, muchísimas gracias. Inma, gracias por el esfuerzo que hacéis. Sé que dejar Huelva y ese trocito de mar cuesta, y más en un día caluroso como hoy, pero como vamos a hablar también de algo azul, entre el mar y el dios azul, creo que también vamos a estar a gusto. Bueno, Pachi me pidió que presentase a Juanjo. Claro, ¿qué hago yo? ¿Presentar a Juanjo como escritor, como un artista, como un intelectual, o presentar a Juanjo como un amigo y sobre todo una persona humana? Pues como competencia para presentar a Juanjo, podría yo tirarme aquí casi como un tema de derecho civil de 18 minutos. No voy a hacer eso. Pero sí voy a resaltar un poco la trayectoria de Juanjo. Ahora mismo comentábamos. ¿Te molesta? Juanjo va a cumplir muy poquitos años dentro de nada, muy poco. Su cumpleaños es en septiembre, un día muy señalado, 7, después diré por qué, 7 de septiembre. Y Juanjo es una persona que, si yo os digo que ha escrito más de 70 libros publicados, no escritos, publicados, y hay que cerca de 140 en publicación, pendiente de publicación, de revisión, es decir, ha dado tiempo de escribir mucho. Si nosotros estamos orgullosos de haber ido a Sudamérica, de haber estado por Europa, Juanjo le ha dado más de 100 vueltas al mundo, investigando, conociendo todo, conociendo culturas, conociendo a nuestros antepasados. En fin, ha estudiado muchísimos temas, pero ¿dónde de verdad nos engancha? Juanjo tiene una cosa: cuando lees el primer libro, o te engancha o no te gusta. El 99% nos engancha, 1%, como es lógico, no le gusta. ¿Cómo me enganchó a mí? Pues lógicamente como se ha enganchado la mayoría de todo, el caballo de Troya 1. La serie Caballo de Troya está ahí, ha sido de los libros más vendidos en España y en Hispanoamérica, inmensamente vendido. Juanjo, su verdadera profesión, cuando empieza su profesión, es periodista. Él nunca ha dicho que es escritor, nada. Él fue periodista y ahora mismo es un autor, una persona que le gusta trabajar con nosotros y estar al día con nosotros. A Juanjo no le gusta mucho hablar en público, eso es cierto, lo hacemos ahora en privado, ya gusta hablar. Para orgullo mío, se lo he dicho antes, empezó en La Verdad, en Murcia. Yo soy murciano y mi primer periódico fue La Verdad. El primer periódico que yo cogí con 12, 14 años fue La Verdad, pues entonces coincidimos en mucho. Después de ahí se fue al País Vasco, él es Pamplónica, su padre, guardia civil, nacido en Barbate, se van para el País Vasco y Pamplona, y le toca los años duros de ETA. Los años duros de ETA, en los cuales él se ve implicado por incluso compañeros suyos
que por desgracia fallecen en atentado. ¿Cuándo empieza a cambiar la vida de Juanjo como periodista, investigador, a, llamémosle, escritor? Bueno, pues le llegan a él unos documentos de la NASA por investigadores de la NASA no católicos. Resalto que en principio no lo vayamos a obcecar con el catolicismo, todo es verdad, en el cual se demuestra que la persona que está envuelta en la sábana santa es Jesús de Nazaret. Digo Jesús de Nazaret, no Jesucristo. Con Juanjo, cuando hablemos de Jesús de Nazaret, hablemos de Jesús. Algún día, con tiempo, se explicará, y si quiere después, por qué no llamarle Cristo. A mí me lo dijo, y verdaderamente no vuelvo a hablar de Cristo en algún sentido, hablo de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret cambia todo. Es decir, él hace un libro que se llama El Enviado. A raíz de ese libro, él se inspira y saca Caballo de Troya. Y ya su ídolo, digamos, su personaje admirado, personaje real admirado, es Jesús de Nazaret. Y ahí empieza todo, empieza a cambiar. No voy a hablar, como digo, del Caballo de Troya, no es el momento, pero el que no haya leído el Caballo de Troya, el número uno, por lo menos el número uno, no puede saber lo que es la pasión de Cristo realmente, de Jesús de Nazaret, en ese caso, Cristo crucificado, Jesús de Nazaret. Esa pasión, científicamente, no se puede entender cómo aguantó. Juanjo escribe también que incluso hay que leer las apostillas de abajo porque explica tanto las apostillas, da tantos datos que es importantísimo. A partir de ahí, Jesús de Nazaret como su ídolo. Voy a decir también que hay una persona que llamaron luego en su tiempo, puede corresponderse un poco contigo, Julio Verne. A Julio Verne todo el mundo dijo que era una figura que se estaba loco, que lo que se inventaba. Oye, lo que es Julio Verne, pues Juanjo, admirado a Julio Verne, ha escrito un libro sobre Julio Verne interesantísimo. Parece que yo estoy vendiendo su libro aquí, no. Lo que estoy viendo es los distintos aspectos de la carrera, digamos, de autor de Juanjo. Sobre Julio Verne, después todos lo conocemos con el tema UFO, el tema OVNI, acaba de escribir último. Están aquí, un libro de más de 1000 páginas prácticamente, donde se revelan todos los secretos que guardan los militares sobre si están aquí o no están aquí, el confiar que está aquí, y muchos podemos seguir. Pero Juanjo no solamente es un autor que nos intriga con temas como profundos como Jesús Nazaret, OVNI, sino Juanjo es una persona sentimental, con un corazón enorme, muy grande, que incluso tuvo a punto de estallar una vez. Hay que leer algo sobre las relaciones con su padre. Hay un libro maravilloso, escrito inspirado en la época suya de Barbate, sobre las relaciones con su padre. Para mí es poesía pura, vale la pena. ¿Qué más libros podríamos decir? Pues En blanco y negro, el libro es muy duro. Es quizás el único libro, junto con El Caballo de Troya, con el que yo se me han saltado las lágrimas. Es enfrentarte y relatar cómo un ser querido se te estalla. Impresionante. La gran catástrofe amarilla. COVID, Juanjo, entre sus muchas experiencias, en la vuelta al mundo última que dio en barco, no sé si ha dado alguna más después, le tocó el COVID en el Costa Deliciosa. El COVID le pilló dando la vuelta al mundo en el Costa Deliciosa. Todo lo que pasa lo relata aquí. Otro libro que es maravilloso, muy relacionado con el que vamos a hablar ahora, Estoy bien. Es un libro que ahora después mencionaremos. Hay otra vida mejor que esta, sin lugar a dudas, y no hay ningún tipo de duda. Decía antes que el día 7 de septiembre es cuando nace Juanjo. Y hay cuando llegan esos documentos de su querido comandante Eliseo, comandante americano, y es el que da y desarrolla todo el Caballo de Troya. Por eso digo, el 7 de septiembre es una fecha importante para él. Siguiendo con libros, como digo, de poesía, Al fin libre, y para mí un libro que él no lo comentó muchas veces y no sale comentado, es El Papa Rojo. Papa Rojo es la muerte de un papa en el Vaticano, donde recoge toda la trama sobre lo que ocurre dentro del Vaticano y la posible muerte natural o no natural del papa. Bien, tenemos después libros sobre abducciones de seres, Ricky B, una chica que desapareció también en Barbate, que apareció en Estados Unidos, en fin. Después nos vamos a centrar ya solamente, ya digo que antes de seguir con el libro y leeros nada más que una paginita, que es lo que me ha impresionado, hay algo de Juanjo, yo le voy a preguntar después, pero porque estamos en una serie notarial. Entonces, como colegio notarial, se ríe porque no sabe la famosa ley del contrato. Un contrato que ningún notario hemos hecho.
que yo sepa, Pachi, cuando te hable de contrato, ninguno lo hemos elevado a escritura pública, que más que sea yo elevar la escritura pública y que la gente lo cumpliese. La ley del contrato nos hablará que entiende. Bien, en cuanto al Dios es azul, este último libro, son experiencias que EMC, experiencias ECM, experiencias cercanas a la muerte. Es un libro que se lee muy fácil, un libro que saca personajes de todo tipo. A mí me impresiona ver cómo hay personas naturales, fotografías de esas personas que han dado su testimonio. Hay algunos, como son Elizabeth Taylor, está Sharon Stone, está una serie de actrices que dan su experiencia con nombres y apellidos. Después, si nos remontamos a la época clásica, están Platón y Aristóteles, y sobre todo me ha impresionado el Bosco. Me impresiona que el Bosco, en el año 1500, corrígeme, Juanjo, 1500, 1600, el Bosco, en uno de sus cuadros, ya dibuja el famoso túnel que todo que dice que ha visto y la luz al final y los seres. En el libro, en la última página, su última página, aparece ese cuadro. Yo le dije, se lo está inventando Juanjo, este cuadro lo ha pintado él, pinta muy bien. Pero claro, me fui, ahí está Mr. Google, el cuadro está ahí. ¿Cómo el Bosco puede, en el año 1500, ver lo que todos están contando ahora? Vamos. En fin, dicho esto, y con permiso, Juanjo, voy a leer solamente un pequeño página y después Juanjo tomará la palabra y empezaremos el diálogo. El nombre dado de menos se llama Gloria, el apellido viene recogido aquí. A las 3 de la tarde era declarada clínicamente muerta. Entonces sentí que mi cuerpo se ponía liviano y salí del cuerpo físico. Vi a mis padres desesperados, llorando de forma incontrolable. Médicos y enfermeras trataban de revivirme, pero era inútil. Mi hermana gemela quedó como petrificada. Ni lloraba ni gemía. De repente vi una serie de personas que habían fallecido antes, mis abuelitos paternos, amigos y otros familiares, y pareció una luz que me jadeaba hacia un túnel. Entré en ese túnel y fui flotando hasta un lugar muy hermoso. El túnel era un lugar oscuro, pero al salir del mismo me vi envuelta en aquella luz preciosa. Llegué a una especie de jardín y me desplacé por él. En un extremo distinguí un puente de piedra. Al fondo se alzaba una figura muy luminosa, con destellos dorados y plateados, pero no pude distinguir el rostro. A su derecha vi claramente a mi padre. A la izquierda de aquel ser luminoso se encontraba el hermano gemelo de mi padre. Mi padre entonces se adelantó e intentó la mano con el fin de ayudarme a cruzar el puente. Pero cuando estaba a punto de reunirme con él, surgieron unas voces que me ordenaron que regresara. No es tu tiempo, decía, y una gran fuerza me obligó a volver al túnel. Yo lo quería, no lo deseaba. Allí se estaba muy bien. Regresé al túnel y volví a esta realidad. También contaré que esto sucedió un 31 de diciembre. En esos momentos, mi padre y mi tío vivían. Mi padre murió a los 42 días después y mi tío a los 50 días. Una experiencia de vida. Ese paso, ese tránsito, la muerte, Juanjo, no existe. Veréis que la muerte está inventada. Juanjo define la muerte, dice, morir es eso, apagar la luz y dejarse llevar por la dulzura de un breve sueño. Gracias, Juanjo, por quitarme y quitarnos el miedo a ese tránsito, llamémoslo, que puede ser el estar despierto aquí y amanecer o atardecer o anochecer despiertos en ese paraíso que todo el mundo describe. Bienvenido y Pachi, empieza tú con las preguntas. Bueno, yo voy a empezar por una pregunta, porque he oído hablar en algunas entrevistas a Juan José y, y decía una cosa que de las muchas cosas que se han no ocultado, pero sí hablado poco, o demasiado poco, sobre la figura de Jesucristo, vamos a decir de Jesús, ¿eh? Es que era un hombre que se estaba todo el rato riendo, que reía mucho. Y entonces, esto curiosamente me recordaba lo de Humberto Eco, eh, la, aquella abadía en la que había asesinatos con tal de que la gente no se enterase, ¿no? De que se podía uno reír y que eso
no era diabólico, ¿no? Entonces, es verdad, leyendo el Evangelio, en muchas ocasiones hace unas respuestas Jesús que parece que está riendo. ¿Qué puedo hacer? Pues vuelve a nacer, métete otra vez en el seno de tu madre y vuelve. O sea, es que esto es un cachondeo. Entonces, esa visión de Jesús riendo, ¿por qué se ha ocultado? Yo creo que no, pero bueno. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Colegio Notarial. Es la primera presentación de Dioses Azul en España y en el mundo. Y me alegro muchísimo de que sea en Sevilla y de que sea por los notarios. Bueno, a ver, yo llevo 53 años de investigación y cada vez sé menos. La vida de Jesús de Nazaret es uno de mis frentes de investigación más importantes. Yo diría que el más importante. ¿Por qué? Pues porque para mí este hombre Dios es lo más grande que le ha podido pasar a la humanidad sin ningún género de dudas. Y también es verdad, y no lo voy a ocultar, aunque lo digo con todo el respeto para los que sean creyentes, también es verdad que se ha ocultado mucha información, voluntaria o involuntariamente, queriendo o sin, no sé, cabe todo. Pero lo cierto es que efectivamente Jesús de Nazaret pasó la mayor parte de su vida pública hasta que murió con 35 años, no había cumplido aún 36, lo pasó riendo, lo pasó feliz o moderadamente feliz. Era un hombre vital, un hombre Dios con mayúsculas, de una naturaleza además divina, cosa que yo no comprendo, pero lo acepto. Jesús de Nazaret fue un hombre normal, nació como cualquier ser humano, fue concebido, y lo digo con todo el respeto, como cualquier ser humano, como no podía ser de otra manera, entre otras razones, y yo lo he comentado muchas veces con José María Floyd, si hubiera sido por obra no de varón, como reza la religión, hubiera sido niña, por un problema genético. Y durante prácticamente 30 años, 31 años, él intuyó quién era, pero no estaba seguro. Y cuando cumple 31 años, en un monte que se llama Hermón, actualmente en la frontera con el Líbano y Israel, él recupera la divinidad, que es algo que tampoco comprendo, que tampoco entiendo. ¿Por qué? Pues porque tengo un cerebro de 1400 centímetros cúbicos que no da para más. Pero fíjense qué maravilla, es decir, conserva una mente humana, una naturaleza humana y al mismo tiempo dispone, recupera una naturaleza divina. Por eso a partir de ahí es cuando empiezan los milagros, los prodigios, y cuando él se dedica a la vida de predicación durante casi 4 años. Y ya no sé lo que me habías preguntado. ¿No? Pues nada, eso. Bueno, yo repito, estoy muy contento, muy ilusionado de que el libro se haya presentado en este lugar tan emblemático además. Y yo diría, contestando algunas de las cuestiones que ha planteado Florid, yo diría que he tenido la enorme fortuna de dedicarme a la investigación y de dedicarme a asuntos apasionantes. Yo empecé justamente con la vida después de la muerte en el año 68, como consecuencia de lo he contado muchas veces, de una espera periodística con los compañeros en Zaragoza. Yo trabajaba entonces en el Heraldo de Aragón y se me acercó, mientras esperábamos, no me acuerdo qué, se me acercó el corresponsal de Televisión Española en Zaragoza. Un hombre absolutamente serio, muy poco imaginativo, y me contó una historia que me marcaría para siempre. Este hombre en el año 44, lo haré muy breve, estaba luchando con la División Azul contra los rusos en
en Rusia. Y me contaba de que una mañana tenía que haber llevado unos fulminantes desde un fuerte, un bloqueo a otro, pero los rusos empezaron a bombardear, había una tempestad, estaba nevando, bueno, una de las granadas le alcanza, lo deja medio ciego, se pierde, no sabe cómo llegar al bloqueo, y en esas estaba cuando de repente aparece un compañero de Zaragoza, se llamaba Bacaicoa, estaba en otro destacamento y le pregunta qué pasa y le dice, pues mira, que no veo, que estoy herido y que no sé llegar. Y el hombre le dice, acompáñame. Y por delante de este Miguel París, que fue el protagonista, lo lleva al sitio, al bloqueo, al refugio donde tenía que entregar los fulminantes. Y me decía Miguel, bueno, yo es que con nieve hasta las rodillas, yo veía su ametralladora, como un día en la nieve, estuvimos caminando más de media hora. Y cuando llegué al lugar me dijo, bueno, yo ya me voy, me despido. Lo llevaron al hospital a Miguel, lo curaron, contó lo que le había ocurrido y le dijeron, eso es imposible. Porque el tal Bacaicoa había muerto por un mortero 90 días antes. A mí aquello me impactó de tal manera que desde el año 68 estoy investigando cada vez que puedo este tipo de fenómenos, de casos, de personas que ven a gente muerta, que hablan con ellos, que los tocan. Bueno, en estos casi 60 años he investigado más de 1000 casos en todo el mundo sobre la vida después de la muerte y, por supuesto, las experiencias cercanas a la muerte, que es un primer paso dentro de todo este fenómeno de la vida después de la vida. Consecuencia de esto ha sido la publicación de 3 libros, Estoy bien, Pactos y Señales y Dios es azul, y hay escritos otros 5 no publicados, donde yo cuento lo que me cuentan los testigos en todo el mundo, visiones de familiares, de amigos, en la India, en Pakistán, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Suecia, en África. Siempre es prácticamente lo mismo. De repente, un señor va por un aeropuerto con la típica cinta transportadora y por la cinta contraria, muy cerca de por donde va este señor, un abogado, ve venir a su madre, que había fallecido hacía bastante tiempo, con 4 señores vestidos de negro que la rodean, como si fueran guardaespaldas. Y el hombre me contaba y decía, bueno, yo me quise echar encima de mi madre porque imagínate, uno de ellos se lo prohibió, uno de los tipos de negro lo detuvo y la madre siguió y se perdió en la cinta transportadora. Es decir, estos casos que normalmente la gente no los quiere contar porque les da apuro, les da vergüenza, no saben qué van a pensar de él, etc. Pero cuando consigues hablar con ellos te das cuenta de que son auténticos, de que no son sueños, que también en sueños, ese es otro de los libros que ya está escrito, surgen la presencia, la aparición de familiares o amigos muertos que les cuentan y les dicen una serie de cosas que a veces se cumplen y a veces no. Mucho ojo con los sueños. No crean ustedes que todos los sueños son fenómenos volátiles. No, hay sueños especiales, informativos, donde se transmite algo muy importante o muy interesante para esa persona y para el entorno. Bueno, pues 1000 casos, cada vez sé menos del tema, pero tengo una enorme, enorme esperanza. Y es lo que yo trato de transmitir en estos libros sobre la vida después de la muerte. No hay que tener miedo a la muerte porque la muerte tiene, primero, muy mala prensa. Segundo, nos han engañado como a chinos. La muerte es un segundo. Yo recuerdo en un caballo de Troya, Jesús de Nazaret estaba en una aldea en su vida ya pública y estaba hablando con una anciana. Y la anciana
la mujer tenía miedo a morir y entonces Jesús le dice, acompáñame. Fueron a la puerta de la casa y le dice Jesús a la mujer, le dice, por favor, abre la puerta. Y la mujer se le quedó mirando diciendo, no sé. Bueno, abre la puerta y el maestro, el hombre Dios, le dice, ¿has tenido miedo? Dice, no, eso es la muerte. Abrir una puerta. Pero lamentablemente la historia, la tradición, las religiones, etcétera, nos han engañado como a chinos, nos han metido el miedo en el cuerpo. Tienes que ser bueno porque si te mueres vas a ir al infierno. Yo recuerdo que tenía 11 años o 10 en el Colegio de los Hermanos Maristas en Pamplona, Santa María la Real. En Semana Santa un poco antes hacían unos ejercicios espirituales. Y bueno, pues bajábamos a la capilla, varias clases, y nos sentábamos allí y un cura, no un hermano marista, nos largábamos sermón. Y yo recuerdo uno en particular que me atormentó durante mucho tiempo. El Señor se pone a hablar y dice, bueno, imaginaos una tierra de diamante, un planeta como el nuestro, pero de diamante, durísimo. E imaginaros una hormiga que empieza a caminar por el ecuador. Cuando esa hormiga desgaste a fuerza de caminar y parta en dos la Tierra de diamante, será el primer minuto de la eternidad. Y si esta noche os masturbáis y os morís, iréis al infierno. Bueno, imaginaros con 11 años pensando en la hormiga dichosa, dando vueltas. Y decía, bueno, pero ¿cómo puede desgastar una tierra de 6.000 kilómetros de radio? Bueno, no es más que un simple ejemplo, una anécdota, es un poco lo que nos ha estado pasando durante siglos. Se nos ha malinformado sobre la muerte, no se nos ha dicho qué es la muerte, no se nos enseña en la universidad ni en los colegios, y debería ser obligatorio para que la gente no tenga miedo y por supuesto, a continuación, entrar en profundidad en por qué estamos aquí, ¿no? Y por qué está la muerte, que para mí es una genialidad del Padre. Ustedes no sé si lo han pensado. Morirse es una genialidad para poder pasar a una vida mejor, a la mejor vida que se pueda uno imaginar, que no tiene nada que ver con esto. Pero todo esto ha sido deformado por la religión. Y lo digo con toda claridad y con toda sinceridad. Y no voy a ocultarlo. Aunque, insisto, yo repito, entiendo que hay gente creyente, por supuesto, naturalmente, de acuerdo con los contratos. Y bueno, pues ya está. Pero también tengo la obligación, puesto que estoy investigando esto desde hace casi 60 años, tengo la obligación de manifestar lo que encuentre. Y lo que he encontrado, lo que estoy encontrando, es pura, pura esperanza. Una pregunta. Vamos a ver. La muerte sería, digamos, un proceso, ¿no? Digamos, me refiero, se hablaba de Pentecostés, de un tiempo en el que hay una cierta presencia del fallecido, lo que sea, o una cierta comunicación con nosotros, o puede haber una más fácil comunicación con nosotros. Eso es así, o sea, hay un proceso en el que se va uno separando paulatinamente, pues hoy dicen, bueno, es que uno no se da cuenta de que se ha muerto, sino que se va dando cuenta, ¿Es un proceso como la gestación, el de la muerte, o es un momento concreto? Bueno, yo no me he muerto nunca. Pero has investigado. Tuve una experiencia, no exactamente como las que se cuentan aquí de Dios es azul. No, yo no he visto ningún túnel ni nada de esto, pero sí me cortaron una arteria en cateterismo, fue un accidente y yo noté cómo entraba en un sueño, en un dulce sueño maravilloso, como esos que a veces tenemos cuando empiezas la siesta y te caes en una felicidad maravillosa. Bueno,
Y un intensivista que estaba a mi derecha se dieron cuenta todo el equipo y trataba de hablarme para que yo no muriera. Ese es el paso probablemente de lo que es la muerte. Pero yo entiendo por lo que he recibido, por las informaciones que conozco, por estas experiencias cercanas a la muerte, donde la gente está clínicamente muerta, pero luego regresa a la vida, lo que intuyo o lo que creo saber es que la muerte es brevísima y la muerte es simplemente un peaje. Jesús de Nazaret lo dijo muchas veces, es un peaje para pasar a otro maravilloso donde no existe nada de lo que tenemos aquí. Fíjense qué curioso, qué maravilla, ¿no? Es decir, cuando uno muere, despierta en un lugar desconocido, le llaman los templos de la resurrección, con un cuerpo físico igual que el que tenemos ahora, pero en su mejor momento y sin una serie de órganos. No hay sangre, no hay aparato respiratorio, no tienen aparato excretor ni sexual. A mí esto me llevó a unas situaciones muy complicadas, porque me empecé a preguntar, bueno, ¿qué hay algo mejor que un orgasmo? Y parece ser que sí, mucho mejor. En ese lugar uno recibe a los amigos y familiares que han muerto, le abrazan y le aplauden. ¿Por qué? Pues porque cada ser humano que estamos aquí estamos cumpliendo un contrato voluntariamente elegido antes de nacer. Con la muerte uno se da cuenta o empieza a darse cuenta de que esto ha sido una aventura. La vida en la Tierra es una experiencia libremente elegida. Buenas experiencias, malas experiencias, regulares experiencias, para enriquecernos, para saber qué es esto, qué es la materia, qué es la imperfección, al sitio donde vamos a volver, a nuestra verdadera casa, que no es material. Allí no hay enfermedades. La felicidad es desde el primer instante absoluta y permanente, cosa que aquí es imposible. Yo siempre pongo el ejemplo de un profesor de ciencias que teníamos en el colegio y un muchacho, tendríamos 12, 13 años, más o menos. Un muchacho le preguntó, bueno, profesor, ¿qué es la felicidad? Y el tipo no contestó. Al día siguiente o 2 días después volvió con una campana de cristal y un pajarito, un jilguero creo que era. Lo metió en la campana y le inyectó oxígeno. Y el pajarito estaba feliz, volaba, cantaba, y cuando llevaba más o menos 1 minuto nos dijo, tengo que dejar de inyectarle oxígeno porque lo podría matar. Eso es la felicidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, con nuestra mente y con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, no estamos preparados para una felicidad permanente. Son interesantísimos los momentos azules, los momentos felices. Esos son interesantísimos. Pero no podríamos resistir un orgasmo de media hora. Yo no sé si alguien ha tenido un orgasmo de media hora, yo no, porque estallaríamos como un globo. Pero esa felicidad sí la encontramos después. Al llegar a lo que, bueno, más o menos algunos llaman los mundos mat. Mat es la mitad de la palabra materia. ¿Por qué? Porque ese cuerpo parece ser que recibimos después de la muerte está compuesto la mitad del sistema orgánico, materia orgánica que conocemos, y la mitad de luz, o algo parecido a la luz. Y conforme va pasando el no tiempo, va ganando terreno esa luz, entre comillas. Al final, cuando acabamos todo un proceso larguísimo, pues somos luz que piensa, que en definitiva eso es el amor.
Bueno, todo esto es lo que yo más o menos he ido aprendiendo durante todos estos años, con todas estas investigaciones. Y al final, ¿qué queda? Pues queda que no hay que tenerle miedo a morir. No hay que tener miedo a la muerte. La muerte ha tenido muy mala prensa. Nos han maleducado con la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Debería ser obligatorio por la Constitución. Debería ser obligatorio en las escuelas, en la universidad, para que la gente se prepare, porque es lo único seguro que tenemos. Bueno, a ver. Juanjo, uno de los libros que a mí me llevó y me tranquilizó mucho, si tiene la pérdida de un ser querido, es Estoy bien. Y esas conexiones que cuentas en ese libro, de esas apariciones, entre comillas, de seres queridos que han fallecido y que de repente vienen a ti y te cuentan cómo está, te tranquilizan. Lloras por un padre, lloras por un marido, por una mujer, por un hijo, pero cuando ves que esos seres que quieres tanto están inmensamente felices, mejor que tú, tranquilizan. Entonces, eso es otra experiencia que mucha gente ha tenido y te la ha contado. Y más, te la han contado con detalles, desde una pipa que aparece que se había perdido, desde una chaqueta que no se usaba y aparece colgada. Es decir, ha estado. En general, el 90% de los casos que yo conozco, los testigos, primero, pierden el miedo a la muerte, segundo, se hacen mejores personas, se inclinan más por la espiritualidad, se convierten en seres mucho más solidarios, se dan cuenta de que la vida no es lo que te están vendiendo en la televisión. Y bueno, pues al final el resultado es súper positivo. Yo me acuerdo de la madre de una persona que tú conoces también, de Zahara de los Atunes. Esta señora había enviudado de su ex. Estaba sola en América, cosiendo en el salón de su casa, y de repente se le presentó, ella estaba sola, se le presentó en una esquina su ex, muerto hacía tiempo, y le dijo, bueno, ella me contaba que empezó en una esquina del salón, empezó como una niebla, como un humo en la parte de arriba del techo, empezó a bajar y empezó a formarse la figura de ese señor. Y le dijo, fulanita, no tengas miedo, estoy bien. Eso lo repiten casi todos, estoy bien. Vengo a decirte que en el banco tal, el número de cuenta tal, hay un dinero del que no sabéis nada. Díselo a mis hijos. Y desapareció. Al desaparecer, quemó parte de un cuadro que estaba en la pared y de una alfombra. También es un fenómeno bastante actual. Esta mujer al principio pensó, dijo, bueno, ¿cómo le voy a decir yo a mis hijos lo que he visto? Porque me van a tomar por loca, ¿no? Bueno, realmente se lo dijo a los hijos, acudieron a un banco de Venezuela y efectivamente había $300.000 del año 81. A mí eso me pareció una prueba física porque ni el banco sabía lo que había pasado, no sabían que había muerto. Ni los hijos sabían tampoco nada del dinero y la mujer mucho, la ex mujer mucho menos. Es decir, hay casos donde aparecen pruebas físicas, que te dan a entender que eso no es un sueño, ni es un invento, ni es una... No, es real, es físico. Lo que no sabemos es por qué en algunos casos aparecen esas pruebas físicas y en otros. Es un misterio tremendo al que ya no podemos entrar porque no hay posibilidad. ¿Quién organiza esto? ¿Y por qué? Se supone que para mentalizarnos, se supone que para llenarnos de esperanza, se supone que para borrar la mala prensa de la muerte. Pero bueno, son suposiciones, ¿eh? Pero no sabemos quién lo organiza. Miren, una de las cosas que yo estoy descubriendo en los últimos años, que al principio me llenó de sorpresa, pero luego empiezas a pensar y dices, bueno,
podría ser. Lo que es el fenómeno ovni, parte de él seguramente, no sé si todo, está íntimamente relacionado con la muerte. Les cuento un caso. En un pueblo de Bolivia, un señor tuvo varios encuentros con ovnis, entró en la nave, en fin, abducción normal y corriente. Y en el último caso, en el campo, junto a una nave, aparecen unos seres de más de 3 metros de altura, con unas vestiduras blancas, y entre esta gente ve a su abuelo muerto, hacía tiempo. Y entonces este muchacho le pregunta al abuelo, le dice, bueno, ¿y estos seres quiénes son? Y le dice, no te preocupes, no tengas miedo, son los tatas. La palabra tata, sobre todo en América, bueno, pues tiene una connotación de abuelo, padre, alguien que cuida, y son los que nos cuidan. Hay otros casos, en Costa Rica yo recuerdo una señora, había muerto su madre y una noche estaba en la cama, en su habitación, abren la puerta y aparece la madre muerta y le dice a la hija, acompáñame. Imaginaos la escena, ¿no? La mujer se vistió, salió con la madre fuera de la casa, llegaron a un campito y de repente aparece un objeto, un disco silencioso, se para, baja un haz de luz y la madre se despide de la hija, entra en el cono de luz y se mete en la nave y se van. ¿Qué tengo que pensar? De estos casos hay muchísimos, donde el fenómeno ovni aparece claramente. Hemos investigado muchas veces, en algunos sitios aparecen enormes, muchos objetos, muchas luces concentradas en un lugar muy concreto. A las pocas horas, en esos lugares se produce algún tipo de tragedia, o un tsunami, un terremoto, lo que sea. La cuestión es, lo que nos preguntamos los investigadores, ¿saben lo que va a ocurrir? Obviamente sí. Y no es extraño, pues porque la tecnología de estos seres nos pueden llevar miles de años, miles. O hay una segunda hipótesis. ¿Son recogedores de almas? Yo me quedo asombrado porque al final confluye todo, tanto las investigaciones que estamos haciendo como lo que dice Jesús de Nazaret en algunas ocasiones. Alguien le preguntó una vez, bueno, pero cuando uno se muere, ¿qué pasa? Y entonces él explica cómo el Padre Azul envía a unos ángeles serafines para recoger el alma que sale del cuerpo y las memorias. Ese proceso lo llamó enserafinación, que a mí me encanta. El serafín protege la maleta de las memorias o de los recuerdos que merecen la pena, se los lleva al cielo, a los mundos más, como queramos llamar. Y hace la misma operación con el alma, que es inmortal. La enserafina, la protege y vuela. La gente tendría ganas de preguntar a alguien, me imagino que tendría ganas de preguntar, Pachi, ¿no? Bueno, ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos de bien? tiempo vamos. Lo único, lo que decíamos, antes hemos hablado, preguntas las que queramos, Sí, vamos a abrir. seamos concretos. Hemos pedido también, y Juanjo nos lo ha pedido también, que experiencias personales no es el momento. El correo de apartado de correo de Juanjo lo tenéis, el correo electrónico se tiene. Cualquiera, Juanjo, encantado de recibir todas las experiencias. Aquí, si alguno ustedes quieren hacer alguna pregunta, encantado. Si les parece, Pachi. No sé si tenemos por ahí micrófono. Tenemos por ahí el micrófono, Santi. Sí, ¿no? ¿Hay micrófono? No hay. Pues si usted se pone en pie y alto, para que lo oiga sobre todo detrás. No científica, y se llama Javier,
Y el paradigma se llama paradigma homo-dialéctica, que es muy desconocido, quizás, pero por ejemplo lo conoce. Hay instituciones de Estados Unidos, temas de mismo universitarios dentro del conocimiento. Tú conociste a Ignacio Arnaud, David Twilly, yo lo he dicho muchas veces. Es lo que dice, no le oye, perdone. Y la pregunta, ¿cuál es? Por eso digo, porque yo intento repetirla en voz alta. Yo creo que con esto no sé si se podría. Bueno, Para que se enteren al fondo. la verdad que no he oído yo muy bien tampoco la pregunta. Supongo que era una reflexión más que otra cosa, ¿no? Bueno, en principio, pues yo creo que podemos seguir un poquito, porque si no hay así una pregunta, al no tener el micrófono va a ser más complicado que nos enteremos, ¿no? Porque ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta voz alta también? No reflexiones, eso como decimos, porque por el tiempo también. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o seguimos pinchándole a Juanjo? tengo aquí un amigo que tiene una cuestión que no sé si la va a decir, pero que me parece interesante al hilo del tema de Jesús. El tema de los evangelios apócrifos, ¿no? Porque, digamos, con una serie enorme de evangelios existentes, hay 4 que nos los han, los canónicos, ¿no? ¿Qué opinas tú de los evangelios apócrifos? Bueno, yo investigué en su momento, hace muchos años, ya me leí prácticamente todos los apócrifos conocidos y les puedo asegurar y garantizar que el 80, casi el 90% de esos textos son pura fantasía. Es decir, no sé, les pongo un ejemplo. En la huida de Egipto, en uno de los apócrifos, se cuenta cómo Jesús, niño, pasando por el desierto, tenía sed y hambre y entonces pidió a las palmeras que se inclinaran y se inclinaron para proporcionarles los dátiles, etc. Todo esto, como ustedes comprenderán, es pura imaginación, pura fantasía, no tiene ninguna base de ningún tipo. Lo que pasa es que, mire, sería muy largo de contar, a mí no es el momento tampoco, pero habría que saber, o deberíamos... Y este se le pasa adelante. Que se ponga Mario que esté al lado. Bueno, pues la historia de Jesús de Nazaret y su pensamiento fue algo casi demencial. Nos entraría la risa hoy. Aparecían en todo esto. Pero bueno, eso es lo de menos. Estamos donde estamos, hay lo que hay. Y yo les invito a los que no lo hayan leído, Los caballos de Troya, que lo lean con calma, con espíritu crítico, de cómo nos han manipulado a lo largo de la historia. La historia que nos cuentan de Jesús de Nazaret es prácticamente falsa. Muchas de las frases que nos cuentan los evangelios canónicos nunca se fueron pronunciadas por el Maestro. Nunca habló del infierno. Nunca habló de que el hombre no separe lo que ha unido Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso obedece, y lo digo con toda claridad y con toda sinceridad, a los intereses del momento. En el siglo IV vivió un papa que se llamaba Silicio. Este señor le tenía un odio ancestral a los judíos, en parte con razón, porque habían sido los responsables de la muerte de Jesús de Nazaret, en buena medida, aunque lo ejecutaron los romanos. Y este señor declaró por decreto ley
la virginidad perpetua de María, ignorando, yo creo que lo sabía, ignorando la ley de los Máncer. Niño o niña que naciera fuera del matrimonio era considerado por la sociedad judía de entonces como Máncer. No tenían derecho a nada y podían ser lapidados tanto el niño o la niña como la familia. Si Jesús de Nazaret hubiera sido concebido sin obra de varón, hubiera sido estimado por los judíos como Máncer. Eso significaba que no lo hubieran dejado ni hablar en público, en absoluto. Lo hubieran machacado. Y no fue así. Lo mataron, pero por otras razones. Por tanto, en la sociedad del momento, Jesús fue concebido dentro de la familia de María y de José. Pero este hombre, este papa, pues yo pienso que le faltaba un hervor y se empeñó. Y apareció a partir de ahí la virginidad perpetua de María, antes y después del parto. Que no tiene sentido desde mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque Jesús de Nazaret viene aquí a crear y a sembrar la esperanza. Y por tanto, bueno, pues vivió lo que es la vida de un ser humano normal. En este caso, carpintero, con un padre que fallece en un accidente laboral, que tampoco te lo cuenta la Iglesia, que tampoco lo cuentan los evangelios, y fue de enorme trascendencia, porque se convirtió en el cabeza de familia cuando tenía 14 años. En fin, bueno, no me quiero perder. Bueno, entonces, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué es lo próximo que estás estudiando? ¿Sigues con el tema de la muerte? Sí, bueno, como he dicho al principio, en estos momentos hay, si no recuerdo mal, 5 libros escritos sobre la vida después de la muerte. Uno de ellos sobre la gente que ha visto a las mascotas muertas, algo que yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Pues porque no sé si hay cielo para perros. Lo que he investigado dice que sí. Pero claro, eso me lleva a pensar cosas un poco raras. Por ejemplo, si hay cielo para perros y para gatos y para periquitos, tiene que haber cielo para cucarachas y para ratas y para tiburones. Bueno, no lo tengo claro. Otro de los libros habla de visiones, como la que he contado antes del señor que iba con la cinta transportadora. Otro caso de ángeles que participan directa e indirectamente en el trance de la muerte. Es una historia absolutamente maravillosa, esto no se pueden ustedes imaginar. Y la cantidad de vidas que han salvado, contadas por los testigos, de cómo un señor está sentado en Chillona en un acantilado y de repente alguien a su espalda le tira para atrás, le arrastra hacia un lugar distante del acantilado y en ese momento el acantilado se derrumba por completo. Bueno, y otro de los libros son llamadas desde el más allá. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de llamadas telefónicas que hay de personas muertas y que llaman a sus hijos, a su marido, a su mujer, asombroso. Yo recuerdo un caso en Murcia de un señor que había recibido una serie de llamadas telefónicas de su madre muerta hacía varios años. Y el tipo me llevó a su habitación y me dijo, pero si es que el problema es que está el teléfono desenchufado. Bueno, y sigo ahí investigando. Ahí ya micrófono, Pachi. ¿Alguien quería hacer alguna pregunta por allí? Sí, parece que sí. Que... Sí. A ver. Sí. Sí, se le oye, se le oye. Ahora mejor.
Yo personalmente no creo en la reencarnación. No creo por varias razones. Primera, porque Jesús de Nazaret, en Caballo de Troya, explica perfectamente que el sentido de la reencarnación es nulo porque, según los que la defienden, el ser humano viene a la Tierra a aprender. Y eso no es cierto. Es decir, aunque viva usted 1.000.000 de vidas, no aprenderá ni la 10ª parte de lo que le está rodeando. Por tanto, aquí se viene a otra cosa. Se viene a experimentar. Lo que allí, en la casa a la que vamos a volver, no existe. Por ejemplo, el tiempo no existe en el otro lado. La enfermedad, la muerte, el odio, la mentira, todo eso no existe. Y sí, aquí se viene a experimentar todo eso. Entonces la reencarnación, además, no es necesaria. ¿Ustedes han visto si el Padre Azul, el buen Dios, se repite en algo? No hay 2 gotas de agua iguales. No hay 2 pensamientos nuestros iguales. No hay 2 palabras iguales. Hay parecidas, pero no iguales. ¿Por qué se va a repetir el proceso de la reencarnación? ¿Y por qué se va a repetir que un señor tenga que nacer dentro de un animal? Es lo que también defiende la reencarnación. La reencarnación contesta algunas preguntas, no a todas ni a las más importantes. La vida es una aventura elegida libremente por cada ser humano. Y ahí hablábamos de la ley del contrato, que si esto fuera verdad, que está por ver, cada uno elige antes de nacer lo que quiere ser. Sus amigos, su familia, su trabajo, sus problemas, todo, hasta el momento de la muerte. ¿Existe entonces una vida prenatal? ¿Existe una, con lo que está diciendo, existe una vida prenatal? Para elegir lo que debemos hacer aquí. Una vida antes de nacer. Una vida antes de estar en este mundo. Mira, la ley del contrato es una hipótesis de trabajo. Yo he pedido muchas señales. A mí me gusta pedir señales a los cielos cuando me enfrento a una duda grande, importante. Y he recibido muchísimas señales positivas de que eso es así. Y tiene cierta base, cierta lógica. La ley del contrato, en síntesis, es que todos los seres humanos, o casi todos, antes de nacer, eligen vivir la aventura de la materia, de la imperfección. ¿Por qué? Porque en el sitio, repito, del que procedemos, nada de esto existe. No es un lugar material, físico. Entonces, bueno, pues te hablan, sabes, conoces lo que hay allí, pero no lo has experimentado y te presentas voluntario. Yo quiero vivir en la imperfección X años, por X tiempo. Lo diseñas de acuerdo con la gran computadora y firmas. Cuando has firmado, naces. Pero al nacer, te lo borran. Hay un equipo que se llaman ángeles susurradores, que son los que al principio, sobre todo, y en la época también de las cavernas, susurraban a los seres humanos lo que es la solidaridad, la bondad, la alegría, etcétera, etcétera, el amor. Bueno, pues estos ángeles susurradores son los que borran quién eres de verdad y por qué estás aquí. Pregunten ustedes a su gente, a su alrededor, ¿quién sabe por qué está aquí? Casi nadie. Yo diría que nadie. Y sin embargo es importantísimo para vivir la aventura del tiempo, de la enfermedad, de la alegría, de los compañeros, del trabajo, etcétera, etcétera. Y saber que cuando eso acabe, vuelves a casa. Esa es la ley del contrato.
¿no? Yo voy a contar una cosa que, bueno, sorprendente en el tema este del diseño, cómo están las cosas diseñadas y el tema de la aventura y las señales que tú dices. Hoy nos acabamos de conocer los dos y ahora resulta que hemos vivido al mismo tiempo en la misma calle de Pamplona, 2 números más allá él que yo. Teníamos el mismo taller al lado de casa, teníamos enfrente el bar, el mismo bar, que lo recordamos. Son cosas curiosas. Entonces, esos choques, ¿verdad?, de casualidades y de señales y de sorpresas, pues le dan mucha chispa a la vida. Yo creo que la casualidad no existe. Lo que pasa es que los científicos, sobre todo, se amparan en la expresión qué casualidad, porque no saben cuál es el origen del fenómeno que están contemplando. Y algún día la palabra casualidad o azar la tendrán que borrar de los diccionarios con vergüenza. Porque si la casualidad existiera, nosotros no estaríamos aquí ahora. Imagínense ustedes la cantidad de circunstancias que se tienen que dar para que nazca un niño o una niña. Es tal cúmulo de factores que es imposible. Bueno, antes iba a comentar, a mí me gusta mucho pedir las señales a los cielos, al Padre Azul, a quien sea, cuando tengo una duda, sobre todo cuando hay una duda que no sé resolver. El problema. Yo me acuerdo que al principio, hace muchos años, cuando yo empecé a recibir la información sobre la ley del contrato, yo me encontraba en Javier Soler y teníamos que ir a grabar una serie, un documental sobre Planeta Encantado en un lugar que llama la Tumba del Inglés, que es una réplica de la tumba, de lo que pudo ser la tumba de Jesús Gómez. Bueno, pues yo dije, bueno, la víspera, si hay contrato, yo mañana, por la mañana, cuando vaya a grabar este asunto, este programa a la Tumba del Inglés, yo tengo que ver una rosa blanca. Me recuerdo que era enero. En Jerusalén, en esa época, hace mucho frío. No hay flores, o al menos no hay rosas. Bueno, no importa. Y a las 8 de la mañana yo me presenté en la tumba del Inglés. Lo recorría, hay una serie de jardines, de flores, de jardines, y había una única rosa blanca medio abierta. Me quedé absolutamente pasmado. Pregunté y me dijeron los cuidadores del sitio, me dijeron, no, ahora no hay flores, no hay rosas, porque hace mucho frío. De este tipo de señales, a quienes yo les invito además a que las practiquen, yo he podido recibir respecto a la ley del contrato más de 40 señales que me hacen pensar que estoy en el buen camino. Repito, yo les invito a que soliciten señales difíciles. Vamos de tiempo, Pachi, un par de preguntas. Sí. Más fuerte, por favor, porque es que los altavoces van para allá un poco y aquí no se oye. Buenas noches. Yo por mi lectura creo tener entendido que la reencarnación en tiempo de Jesús era la creencia que había y que después un papa, no sé si desde el siglo IV o V, es el que dice que hay cielo y tierra y se deja de creer en la reencarnación. No sé si eso es cierto o no, yo por lo que tengo leído. Y la otra cuestión es que mis creencias son que vivimos y sobrevivimos en el hambre gracias a las ficciones que tenemos. Y si su ficción, que yo la pinto de ella, usted la cree dogmáticamente. Muchas gracias. Sí, tu ficción, de lo que tú estás hablando todo, te la crees, todo lo que dices. Ha venido a decir que si lo que de él, lo que él escribe y todo, ¿se lo cree él realmente? Y él afirma dogmáticamente su ficción. No, si lo afirma como una verdad. El tema de la reencarnación. Hombre, yo
Si no estoy convencido de lo que me están contando o de lo que estoy investigando, no lo publico. ¿Tiene ninguna duda? ¿Dudas? Muchísimas. La duda es el estado natural del hombre. La experiencia que tiene no tiene ninguna duda. Yo tengo miles de dudas. Soy una duda que camina. Y lo seguiré teniendo. Y las he tenido y algunos temas más o menos se me han ido aclarando poco a poco. Sigo teniendo infinidad de dudas, muchísimas. Pero yo entiendo que lo que se investiga y es útil hay que darlo a conocer. Otra cuestión es que no estemos de acuerdo con determinados asuntos. Yo polemizo, por supuesto, con muchos asuntos. Pero si yo considero que el tema, lo que está contándonos el testigo, es interesante, debo publicarlo. Porque yo no tengo conciencia de hasta dónde puede llegar esa información y del impacto que va a tener en la persona. No tengo ni idea, afortunadamente para mí. Pero por supuesto que si yo publico algo, es porque estoy convencido de que eso es así. Respecto a la reencarnación que decía en la primera pregunta. Yo le he dicho antes que no creo en la reencarnación. No. Digo de lo que creían en aquella época de Jesús, que por lo visto luego llegó un papa, que no recuerdo el nombre del papa, que se lo niega y que dice que hay un cielo y un infierno. A partir, no sé si el siglo IV o el V, no recuerdo. Bueno, pues sí. El asunto del infierno ha estado en vigor hasta hace muy poquito tiempo. Que los papas se han dado cuenta de que tanto el limbo como el purgatorio como el infierno son tomaduras de pelo. Bueno, vamos a una última pregunta o si no ya terminamos. Yo por los años he tenido una evolución. Quería saber si usted ha tenido la misma experiencia. Todo lo que nos cuenta con la juventud, cuando eres muy joven, muy pequeño, pues crees más en la ciencia, crees más en lo que te explica, cosas que se pueden medir, que se pueden contar. Pero por los años vas observando que hay cosas como lo cuentas que son experiencias personales que uno va viendo que realmente existen, pero que son cosas personales que los demás no pueden observar. Que con los años vas viendo eso, que cuando haces una pregunta tienes una respuesta, y cuando te planteas una duda, al final parece que te llega la respuesta de esa duda. Eso que observas, como has dicho, señales que tú la pides y aparece la señal que te indican el camino. Lo digo porque en la juventud no puedes creer porque no tienes la experiencia, no tienes esos años. Quiero saber si con qué edad comenzaste tú a tener esa experiencia. ¿Solo te ha pasado algo que no has contado o también tu experiencia personal ha ido acumulando experiencias que ha ido que no estés totalmente convencido? Bien. Si la ley del contrato fuera verdad, repito que está por ver, cada cual tiene su vida ya dibujada y trazada. Entonces no nos debemos preocupar demasiado de si una persona ve o descubre cuál es su vida o cuál es su... No, o sea, hay que ser respetuoso con las vidas de todos los seres humanos, aunque piensen de otra manera, aunque actúen de otra forma. Hay que ser respetuoso, porque no sabemos, no podemos juzgar a nadie, a nadie. Entonces, cada cual encontrará su camino si lo tiene que encontrar. El 90% de la gente que vive en este planeta muere sin saber por qué están aquí. Porque además así lo habían programado. Si la ley del contrato fuera verdad, yo les estoy haciendo el regalo de su vida.
Porque a partir de ahora ustedes van a pensar de otra manera. Bueno, pues nada, muchas gracias. Vamos a terminar aquí. Los libros, Sí, tenemos el que quiera, pues, o haya adquirido el libro, lo que sea, pues puede tener la posibilidad de que se lo dedique el autor. Ya decimos, está abajo. Y bueno, pues nada, gracias por su atención y hasta el próximo acto cultural en el Colegio de Notarios. Gracias.